y para eso es necesario tener algunas metas, ¿verdad? Y compartíamos que si nosotros no tenemos una meta que seguir, pues simplemente somos como un barco que se deja llevar por el viento hacia donde el viento lo lleve. Y si nosotros encaramos un año sin metas, pues difícilmente vamos a tener algún resultado, ¿verdad? Simplemente vamos a vivir según lo que salga, según lo que va el día a día, y no vamos a poder saber si realmente es un año en el que estamos mejorando, prosperando o empeorando, o no vamos a ver realmente cómo va nuestra vida si no tenemos unas metas que seguir. El día de hoy vamos a hablar también un poco, pues algo relacionado con nuestras metas, pero algo que nos va a ayudar a nosotros a poder tomar las decisiones adecuadas en el camino en el que vamos cumpliendo nuestras metas, ¿verdad? La idea es hablar un poco sobre aquellas cosas que son prioridad para nosotros. ¿Qué cosa es prioridad para nosotros? Y para eso vamos a utilizar el pasaje que es muy conocido para todos nosotros, que es la visita de un grupo de personas especiales que llegaron a Jerusalén a buscar a Jesucristo cuando Él había nacido, ¿verdad? Y no sé si recuerdan ustedes cómo les llamamos normalmente a estas personas que llegaron a Jerusalén buscando a un niño que había nacido. ¿Cómo les decimos? Los Reyes Magos, ¿verdad? Y ese es un punto de partida por el cual yo quiero que nosotros comencemos a hablar sobre la palabra de Dios este día. Normalmente le decimos los Reyes Magos, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver que en ningún parte del texto bíblico se dice que son reyes. Y por alguna razón nosotros en nuestra mente tenemos metido eso, son los Reyes Magos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos en nuestra mente metido que son los Reyes Magos? Porque desde chiquitos nos dijeron que los Reyes Magos llegaron a visitar a Jesús, ¿verdad? Pero quiero decirles algo, no es lo que dice la Biblia. No son reyes, no eran reyes. Sí eran magos, pero no eran magos en el sentido de que hacían magia o algo así, ¿verdad? Sino era un término especial que utilizaban. Pero ¿por qué quiero que hablemos de esto y que pensemos un poco en cuáles son nuestras prioridades? Cuando nosotros nos trazamos metas, seguramente toda persona traza metas en diferentes áreas de su vida, ¿verdad? Puede ser que trazaron metas en el sentido laboral, pero también en el sentido espiritual, en el sentido familiar. Entonces hay diferentes tipos de metas que cada uno de nosotros queremos alcanzar. El problema que se nos da es que muchas veces con el tiempo llegan momentos donde tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Porque si tomamos una decisión nos va a ayudar a cumplir ciertas metas, pero seguramente no vamos a poder cumplir otras. Porque así es la vida, muchas veces tenemos que tomar decisiones. La pregunta es, ¿a cuál de nuestras metas nosotros le vamos a dar más importancia? ¿A cuál le vamos a dar prioridad? ¿Cuál es aquella meta que nosotros vamos a seguir, aunque nos toque que dejar de cumplir otras metas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se pusieron como meta, por decir así, plantearon en su plan de trabajo, en su plan de vida para el 2017 y pusieron como una de sus metas servir al Señor en el 2017, ¿verdad? Dedicar tiempo a servir al Señor. Pero también en sus metas, también tienen otras metas que decían, en el 2017 vamos a emprender algún negocio, vamos a trabajar y vamos a tratar de implementar algo que ayude a la familia para mejorar sus condiciones de vida o su situación financiera, ¿verdad? Entonces hay dos metas muy importantes y muy buenas que nosotros quisiéramos cumplir, pero de repente en el camino vamos a darnos cuenta de que se nos presenta una excelente oportunidad para emprender algo, pero que para emprender eso sería necesario sacrificar mi meta de servir al Señor. ¿Por qué? Porque tendría que utilizar el tiempo que yo pudiera dedicar a servir al Señor para emprender ese nuevo proyecto que se me presenta como oportunidad. Entonces en ese momento ustedes tendrían que tomar una decisión, ¿verdad? ¿Cuál es la meta más importante para usted? ¿Qué es lo que vale más en su vida? ¿Emprender algo o servir al Señor, verdad? O podría ser emprender un negocio o dedicar un poco más de tiempo a la familia.
o dedicar un poco más de tiempo a la familia o servir al Señor. Entonces va a haber un juego ahí en el que ustedes van a tener que estar tomando decisiones en el transcurso de su día a día. Y yo quiero que miremos a estos hombres, ¿verdad? A estos personajes que se relatan en Mateo capítulo 2. Vamos a ver los versículos del 1 al 12. Así que si traen sus Biblias, pues ya pudieran ir ubicando en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Y ahí vamos a estar leyendo este pasaje de la palabra de Dios. Dice los versículos, primeramente, vamos a irlo viendo por parte, ¿verdad? Primeramente versículos 1 y 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Entonces, para entender este pasaje, primeramente tenemos que plantearnos la pregunta de quién eran estos personajes, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos magos de los cuales la Biblia habla? Yo primeramente quiero decirle algo. Ya les dije que la Biblia no dice que eran reyes, tampoco dice que eran tres, simplemente dice que eran unos magos. Y cuando habla de magos, en nuestra mente en este tiempo, la idea de magos está relacionada con magia. Pero en aquel tiempo no tenía que ver, este término magos no tenía que ver nada con magia, sino que era un término que se le asignaba a personas que habían estudiado mucho en diferentes ciencias, en diferentes áreas de la vida, y habían llegado a adquirir un conocimiento tan alto que se utilizaba este término para señalar que eran personas muy conocedoras y muy capaces en ciertas áreas de la vida. Entonces estos magos eran personas muy sabias, muy estudiadas, muy profesionales. En nuestros tiempos diríamos eran doctores en la ciencia, en ciertos niveles de estudio, ¿verdad? Tenían los grados más honoríficos de estudio y las posiciones más importantes en los gobiernos de aquella región, ¿verdad? Eran personas altamente capacitadas y altamente ocupadas. O sea que si hablamos de establecer prioridades, podríamos decir que estas personas estaban saturadas de trabajo, por decir así, ¿verdad? Y seguramente para tomar la decisión que tomaron de ir a buscar al rey de los judíos, tuvieron que sacrificar muchas cosas en su vida. Lo más seguro, cuando dice que eran de oriente, es probable, lo más probable que estas personas eran sabios que estaban ubicados en las regiones de Babilonia. De hecho, cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio a Babilonia, se menciona que Daniel llegó a ser el jefe de los magos. O sea, el profeta Daniel llegó a ser el jefe de los sabios en Babilonia, y posiblemente por la influencia de Daniel, estas personas sabían que había un rey prometido para Israel, porque seguramente el profeta Daniel comunicó ese mensaje a todos sus súbditos y les enseñó que en Israel iba a nacer aquel que iba a ser rey y señor de todo el mundo, el que iba a ser rey de reyes y señor de señores. O sea que estos magos no les llegó como por casualidad la información. Dios utilizó a uno de sus profetas para propagar el mensaje de ese rey que iba a venir en algún tiempo por todo el mundo. Y estos magos seguramente eran personas que habían sido educadas bajo este conocimiento, ¿verdad? Que pasó de generación en generación desde los tiempos de Daniel, y vemos que en los tiempos de Jesús estaba latente la enseñanza de la venida de un rey que iba a gobernar y dominar el mundo. Y no era simplemente un rey humano cualquiera, ¿verdad? Sino que era un rey que era digno no solo de recibir la honra, sino de ser adorado. Porque si se fijan en el versículo 2, cuando preguntan en Jerusalén, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle, ¿verdad? Ellos no simplemente iban a presentarle honra, respeto o ponerse a su servicio. Ellos iban a adorar al rey que ha nacido, y aún ellos sabiendo que era un niño, ellos sabían que por ser el rey, aquella persona prometida por Dios para venir a darle libertad a todas las naciones, era digno de recibir la adoración aún siendo un bebé. Entonces estos magos eran personas muy importantes seguramente y personas muy ocupadas, pero en su agenda
en el momento que vieron aquella señal que les mandó Dios, que anunciaba la llegada de ese rey soberano, de ese rey libertador, de ese rey salvador, en ese momento ellos tuvieron que tener claro que su prioridad era dejar todas sus ocupaciones y dirigirse a buscar y conocer a aquel rey que Dios había mandado. Ellos no buscaban al niño Dios, ellos buscaban al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que era digno de recibir la adoración. Ahora, saben, el llegar desde las regiones donde estaban estas personas a Jerusalén, primeramente es importante notar que ellos llegaron a Jerusalén y llegaron al castillo del rey. ¿Por qué? Porque obviamente estaban buscando un rey. Ellos estaban buscando un rey y se fueron al castillo. Ellos sabían que a la persona que buscaban era un rey, no era cualquier persona. Ahora, trasladarse desde esta región hacia Jerusalén era un viaje que por lo menos seguramente les pudo haber llevado 6, 8, 10 meses, no sé, según las circunstancias del tiempo, ¿verdad? Y era un viaje muy arriesgado, porque eran personas que tenían que pasar por un pueblo dominado por los romanos, donde habían ejércitos, militares, asaltantes, piratas, de todo tipo de personas iban a encontrar en el camino. Pero saben, ellos sabían que valía la pena arriesgarse con tal de conocer al rey. Eso me pone a pensar a veces a mí, ¿qué estamos nosotros haciendo y cuánto nos estamos arriesgando para conocer al rey? ¿Qué tanto vale para nosotros el poder acercarnos a Jesús? ¿Qué tanto vamos a arriesgar en nuestra vida para poder estar delante de Él y adorarle? Ahora, miremos también las reacciones que hubieron en ese tiempo, ¿verdad? Él llegó al palacio del rey, ahí estaba Herodes. En ese tiempo era Herodes el Grande, la persona que mandó a construir el templo en Jerusalén. Entonces, él era el que estaba gobernando en todas las regiones de la tierra de Palestina. Dice el versículo 3, del versículo, vamos a leer desde el 3 hasta el 8, dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esta es una de las expresiones más grandes de hipocresía que nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad? El rey Herodes diciendo: yo quiero ir a adorar a ese rey también, cuando su propósito principal era encontrar a ese niño que era rey y matarlo, porque le iba a quitar su trono, ¿verdad? Lo único que le interesaba a Herodes en ese tiempo era conservar su trono. La presencia de Jesús era un estorbo para su vida, porque iba a hacer que lo quitaran del trono. En muchas maneras la presencia de Jesús en nuestra vida también es un estorbo. ¿Saben por qué? Porque si Jesús viene a nuestra vida, Él no va a aceptar otro lugar que no sea el trono de nuestra vida, que no sea el trono de nuestro corazón. Y por eso muchas veces nosotros no queremos acercarnos a Jesús, porque no queremos bajarnos del trono, no queremos ceder nuestra vida y no queremos permitir que el verdadero Rey gobierne sobre nuestras vidas, y no nos acercamos a Él porque queremos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera, ¿verdad? Según nuestros antojos, según nuestros deseos. Y sabemos que venir a Jesús implica que Jesús va a imponer sus reglas. Si Él gobierna nuestra vida, Él establece las reglas. Si Él es el Rey, Él es el que manda y no nosotros. Y nosotros muchas veces sabemos que buscar a Jesús, entregarnos a Jesús, dejar que Él gobierne, implicaría darle el trono de nuestro corazón a Jesús. Y sabemos que lo que Él nos va a pedir, muchas de las cosas que Jesús nos va a pedir no nos van a gustar, y nosotros no estamos dispuestos a cederlas aún. Y actuamos como el rey Herodes, ¿verdad? Tratando de encontrar a Jesús, pero para ver cómo lo eliminamos de nuestra vida.
Ahora, no solo fue el rey Herodes quien se turbó. Dice que toda Jerusalén, o sea, todas las personas que escucharon sobre la aparición de un rey en Israel, se turbaron porque ellos decían, pero aquí el rey es Herodes. ¿Y qué podrá pasar si viene otro rey a nuestras vidas? Seguramente porque Herodes era un rey malvado, es posible que ellos imaginaran otro rey más tirano que él. Pero no saben, estábamos hablando de la venida del rey prometido, del libertador. Y el problema no está en la aparición del rey. El problema está en que cuando Herodes mandó a llamar a los escribas y a los sacerdotes sabían la teoría completa sobre la venida del rey. Ellos decían, no, va a venir en Belén, está escrito en la palabra de Dios que de Belén va a salir el que va a apacentar al pueblo de Israel. Pero saben, a pesar de que ellos conocían la teoría, a pesar de que ellos tenían la palabra de Dios en su mente, ninguno de ellos estaba pendiente de qué cosas estaban aconteciendo en Belén. La palabra de Dios estaba en sus cabezas, pero no había llegado a sus corazones. Y eso mismo también puede pasar con nosotros, que la información esté aquí en nuestra mente, pero que no ha llegado a nuestros corazones, porque cuando hablamos de Jesús, aunque sepamos toda la teoría, no nos movemos. Si ellos escucharon, si los escribas, los sacerdotes, el rey y todas estas personas que en Jerusalén escucharon que el rey había venido, lo lógico era decir, bueno, ¿dónde dice que van a ser el rey? En Belén. Entonces, ¿qué era lo lógico? Bueno, vámonos todos a Belén entonces. Hay que ir a buscar a ese rey prometido de Dios que ha nacido y que Dios ha cumplido su promesa. Vamos, busquémoslo, adorémoslo, acompañemos a estas personas y unámonos a la caravana para que lleguemos a adorarle. Pero saben, había una indiferencia, una frialdad ante el Rey de Reyes impresionante. Una frialdad en el corazón que ha existido desde que el pecado entró a la humanidad hasta la fecha. ¿Cuántas personas nosotros no hemos invitado o cuántas veces no nos han invitado a nosotros a acercarnos al Rey? Y para nosotros han habido 1000 cosas diferentes que hacer antes que acercarnos al Rey, aun cuando sabemos dónde lo podemos encontrar. Todas estas personas sabían dónde podían encontrar al Rey y no lo buscaban. Y nosotros sabemos cómo poder encontrar al Rey también y no lo buscamos. Nosotros sabemos que si vamos cada día a la palabra de Dios, vamos a encontrar al Rey, que ahí nos vamos a encontrar cara a cara con el Rey y que ahí vamos a poder estar ante su presencia, adorarle y aprender de Él. Pero ¿cuántos de nosotros actuamos como estas personas que son indiferentes y son fríos, aún sabiendo que pueden encontrar al Rey? No lo buscan. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esa misma manera? ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que si vamos a la palabra de Dios vamos a encontrar al Rey y no lo buscamos? ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que un domingo en un culto para adorar a nuestro Dios podemos ir y escuchar la palabra del Señor, y ponemos cualquier cantidad de excusas muchas veces para no ir, para no congregarnos, para no estar presentes, para no escuchar lo que Dios dice en su palabra? Eso era lo que se vivía en aquel momento en Jerusalén, ¿verdad? Una vida de conocimiento, pero una vida sin adoración. Las prioridades habían sido cambiadas. Se había cambiado el conocimiento, en prioridad era conocer en vez de vivir. Conocer la palabra en vez de vivir la palabra. Y nosotros tenemos que tener claro para nosotros cuál es la prioridad para nosotros en el 2017. Nosotros queremos ser conocedores de la palabra, o este 2017 nos proponemos vivir conforme a la palabra. Es muy diferente, ¿verdad? Si nosotros queremos ser solo conocedores de la palabra, pues de cualquier manera podemos escuchar, observar, ver, leer, y puede ser que llevemos información a nuestra cabeza. Pero si nuestra prioridad no es vivir conforme a esa palabra, vamos a terminar el año 2017 así como lo comenzamos, ¿verdad? Sin ningún cambio en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo el pasaje, versículos 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
¿Cuál fue la reacción de estos hombres cuando Dios los guió a donde estaba el Rey de Reyes? Dice la palabra de Dios que ellos se regocijaron. Con solo decir, ellos se regocijaron, nosotros sabríamos que están alegres, ¿verdad? Si dijera se regocijaron mucho, sabríamos que estaban muy alegres. Pero la Biblia dice que se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué? Porque el gozo, la alegría que tenían estas personas al saber que estaban a la puerta de conocer al Rey de Reyes, era algo maravilloso, era algo indescriptible, algo que ellos seguramente nunca habían podido contemplar en sus propias vidas y seguramente ni siquiera sabían que podía llegar a haber tan alta, una alegría tan grande en el corazón de una persona. Y es que cuando una persona verdaderamente está frente al Rey de Reyes, cuando está frente a Jesucristo, cuando ha podido entender quién es Jesús y lo que vale Jesús, es imposible que no venga un gozo tan grande a nuestros corazones. Si no hemos sentido un muy grande gozo cuando nosotros hablamos y escuchamos sobre Jesucristo, posiblemente la frialdad que había en ese pueblo en ese tiempo todavía esté en nuestro corazón. Porque cuando nosotros estamos en la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, algo tiene que pasar en nuestro corazón. Algo tiene que haber que nos haga sentir que todas las demás cosas en la vida son insignificantes ante la presencia del Rey de Reyes. Cualquier proyecto que emprendamos en nuestra vida, cualquier anhelo que nosotros tengamos, si lo comparamos con el poder conocer y el poder estar delante de la presencia del Rey de Reyes, todo tendría que ser insignificante para nosotros. No importa lo grande que sea el proyecto, o lo importante que sea el proyecto, si lo comparamos con la oportunidad de conocer al Rey de Reyes, todo debería ser insignificante. Nada debería tener valor en nuestras vidas si lo comparamos con la oportunidad de conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esto es lo que estaban experimentando estas personas, ¿verdad? Un gozo supremo, un gozo muy pero muy alto. Y ese es el deseo de mi corazón, que todos nosotros en la congregación de Impacto podamos experimentar ese gozo supremo que hay cuando nosotros conocemos al Rey de Reyes. Si nosotros experimentamos ese gozo, estoy seguro que ninguno de ustedes va a querer estar en otro lugar que no sea la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de ustedes va a querer tener una vida diferente a estar delante de nuestro Señor. Ahora miremos el versículo 11, nos va a decir cuál es la reacción de una persona que ha logrado experimentar ese gozo. Versículo 11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Saben, la reacción, esta es la reacción natural de una persona cuando conoce verdaderamente y está en la presencia de Jesucristo, el Rey de Reyes. Dice que cuando ellos entraron a esta casa, adoraron a Jesús. Hay una cosa muy importante, un detalle muy importante que nosotros debemos notar en la palabra de Dios. Dice que ellos encontraron al niño junto con su madre María, pero cuando entraron, dice, lo adoraron en una forma singular, masculina. Aunque Jesús estaba con su madre María, ellos sabían que el único digno de recibir adoración era Jesucristo. Aunque siendo María una persona muy digna y llena de gracia delante del Señor, ellos sabían que no era ella la que era digna de adoración. La palabra de Dios es muy clara al señalar que el único digno de adoración es Jesucristo. Por eso dice en una forma singular: y lo adoraron. Adoraron únicamente a Jesucristo. ¿Cuáles fueron las formas, las expresiones de adoración que hubieron, que nosotros podemos ver en este pasaje? Cuando dice lo adoraron, dice que se postraron delante de él.
se postraron. Esta palabra postrarse viene de una palabra que quiere decir caer, derrumbado. La idea es que ellos se tendieron al suelo para poder mostrar su honra ante esa persona que tenían enfrente, que era un bebé, pero era el Rey de Reyes. En aquel tiempo se saludaban de diferentes maneras, ¿verdad? Si eran personas de igual rango de dignidad, se saludaban dándose un beso en la mejilla. Si una persona saludaba a alguien que tuviera una dignidad superior, por decir así, se presentaba delante de su jefe o ante el gobernador de una provincia o algo así, hacían una reverencia, haciéndole ver que reconocían que esta persona estaba en una posición superior a él, al que hacía el saludo. Pero cuando estaban delante de una dignidad, de una persona que tenía una dignidad muy, pero muy superior, se tiraban al suelo y se postraban delante de esta persona, porque entendían la superioridad que tenía con respecto a ellos mismos. Y aunque estas personas eran magos, eran doctores, eran sabios, eran la máxima expresión del conocimiento de su tiempo, las personas que seguramente ostentaban los cargos más importantes en los gobiernos de aquel momento, saben, estas personas ante este bebé que era el rey se postraron y lo adoraron y se humillaron delante de él, porque reconocían que la persona que estaba enfrente era el Rey de Reyes. No era cualquier persona y no era cualquier rey. Si hubiera sido cualquier rey, se hubieran ido a buscar el mismo rey de Babilonia, o hubieran adorado, o se hubieran quedado platicando con el rey Herodes, o hubieran ido a buscar al emperador romano. Pero ellos sabían que estaban delante de alguien que era superior a todos ellos, que era Jesucristo, el Rey prometido, del que seguramente ellos habían escuchado hablar tanto, y por fin lo lograban conocer. En este pasaje vemos dos formas en las que nosotros expresamos nuestra adoración. La primera es postrarnos delante de nuestro Rey y Señor Jesucristo, y sabemos que como no lo tenemos enfrente, no vamos a hacer una referencia física. Cuando hablamos de postrarnos delante de Él, hablamos de nuestra actitud, de nuestra parte espiritual, de cómo está nuestra alma para con nuestro Dios, para con nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros adoramos, si decimos que nosotros adoramos a Cristo, quiere decir que nuestro ser está postrado delante de Él y que lo reconocemos como la dignidad más grande que podamos tener en nuestras vidas, la persona más importante, y espiritualmente nos postramos delante de Él y nos ponemos a sus pies. Esa es una forma de adoración. Pero la otra forma de adoración es que también ellos vinieron y entregaron presentes. Y los presentes que entregaron eran tres cosas que representaban algo que era meritorio y digno de un rey: el oro, el incienso y la mirra. El oro se ha caracterizado por ser un metal precioso y algo de mucho valor, que era digno de un rey. Cuando se presentaban delante de un rey, lo menos que podrían llevar era oro, para mostrarle su gratitud delante de él. El otro era incienso, que eran especies aromáticas que estaban en los palacios de los reyes, que era con lo que se aromatizaba el palacio del rey, para que se entendiera que la persona que estaba ahí tenía una posición muy superior a las demás personas. Y la mirra era otro tipo de especie aromática también, que era de muy alto valor. En aquel tiempo era más cara la mirra que el oro. Se necesitaba mucho oro para comprar mirra, porque eran especies aromáticas muy, pero muy valiosas, que eran muy pocas las personas que llegaban a tener acceso a este tipo de esencias, de sustancias. Entonces lo que estas personas llevaban era una expresión de lo valioso que era Jesús para ellos. Yo quisiera preguntarnos a nosotros como iglesia, ¿de qué manera estamos nosotros expresando nuestra adoración a Dios? Tenemos la parte espiritual interna donde nos postramos delante de Dios, donde lo buscamos y nos presentamos delante de Él y nos humillamos y le decimos: usted es el Rey, usted es el Señor, usted es el que gobierna mi vida, estoy a sus pies, estoy aquí para servirle, entrego mi vida totalmente a usted.
¿Existe esa expresión de adoración para nosotros, para con nuestro Señor Jesucristo? Esa es una forma, pero también está la otra forma. ¿Qué de los recursos que Dios nos ha dado a nosotros estamos presentando ante nuestro Dios en forma de adoración? Cuando nosotros traemos ofrenda a nuestro Señor, damos aquello que nos sobra, damos lo barato, lo menospreciado, lo que no tiene valor, o actuamos como estos hombres sabios que cuando se fueron a presentar delante de Dios llevaron lo valioso, lo importante, aquello que requería sacrificio presentarlo, aquello que era valioso, o simplemente damos lo que nos sobra, lo que no es valioso, o damos si en caso nos sobró algo, damos, y si no nos sobra nada, no damos. ¿Cómo está nuestra expresión de adoración para nuestro Dios? Estos hombres expresaron su adoración de estas dos maneras: una parte interna, que es postrarse delante de Él, y una parte física, que es dar un obsequio, algo de valor para nuestro Dios. ¿De qué manera estamos expresando nosotros nuestra adoración ante nuestro Dios? Yo les voy a decir algo: si la primera no existe, si no hemos postrado nuestro corazón delante de Dios, y si no vemos a Jesús como lo más importante para nuestras vidas, es mentira que vamos a dar algo material que sea significativo para nuestro Dios. Si no hemos postrado nuestro corazón, tampoco vamos a dar algo de valor para nuestro Dios. Así que si la primera no es real, la segunda no es cierta. La adoración comienza cuando nosotros nos postramos delante de nuestro Dios y entregamos primeramente nuestro corazón. Y si entregamos nuestro corazón, todas las demás cosas que nosotros poseemos son sin valor delante de nuestro Dios, y podemos entregar cualquier cosa con libertad delante de nuestro Dios. Miremos el versículo 12 y vamos a ir concluyendo. Dice versículo 12: pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, cuando nosotros conocemos a Jesucristo y nos hemos postrado delante de Él, cuando hemos entregado nuestra vida a Él, algo maravilloso va a venir a nosotros. Es la dirección de Dios para nuestras vidas. Después de que ellos conocieron al Rey, Dios mismo, por revelación, sin necesidad de una estrella, sin necesidad de una manifestación natural de que identificara que el Rey había nacido, Él les reveló de una manera directa la dirección que ellos tenían que tomar, ¿verdad? Dios les permitió saber que no tenían que volver a Herodes, sino que tenían que regresar a sus tierras de cualquier otra manera sin que Herodes se diera cuenta. Cuando nosotros conocemos al Rey, cuando nosotros nos hemos postrado a Él, va a venir lo mismo para nuestras vidas también. La dirección de Dios va a venir a nuestras vidas, y con la dirección de Dios nosotros vamos a tener claro cuáles son nuestras prioridades. Cuando nosotros tenemos este diferente tipo de metas trazadas y llega el momento donde tenemos que tomar la decisión por alcanzar una o la otra, Dios nos va a dar la dirección para hacer aquello que es su voluntad. Pero si no nos hemos postrado delante de Dios, no vamos a tener esa dirección de Dios para nosotros. Vamos a seguir como personas sin rumbo, sin meta, sin un camino que seguir. Pero Dios quiere darnos dirección. Dios quiere darnos una vida abundante, una vida llena de gozo, llena de paz. Seguramente estos hombres que se alegraron tanto al estar en la puerta antes de entrar a contemplar a Jesús, el gozo que ellos tenían seguramente después de salir de su presencia era más grande. Y eso es lo que Dios nos va a dar a nosotros, un gozo muy pero muy grande cuando hayamos conocido y cada vez que estemos en la presencia de nuestro Dios. Y ese es el anhelo de mi corazón para ustedes, que ustedes puedan vivir llenos de ese gozo que da el Señor, que el gozo del Señor esté en ustedes. Pero para eso es necesario que cada uno de nosotros nos presentemos delante de Dios y nos postremos delante de Él, que entreguemos nuestro corazón delante de Él, y ese gozo va a venir a nosotros porque Dios nos va a dar ese gozo. Acompáñenme a orar, que sea Dios realmente quien ponga ese gozo en nosotros, que sea Dios quien nos llene de ese gozo para que nuestro anhelo más grande sea conocerle a Él.
Padre, te damos gracias porque tú, Señor, nos has amado, porque tú nos has guardado, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, siendo un niño, Señor, pero era un rey, siendo un bebé, pero era el Señor de señores. Ahora Él ya no es un niño ni es un bebé, Señor, es el Rey gobernando sobre nuestras vidas. Es el Rey que nos da dirección, que nos da instrucciones, Señor, pero es el Rey que nos guarda y nos protege también. Tu Hijo amado, Señor, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y te rogamos, Señor, que en nuestro corazón Jesucristo ocupe el trono, que ocupe el primer lugar, Señor, y que nosotros verdaderamente nos postremos delante de tu Hijo amado Jesucristo, para que vivamos una vida de verdadera adoración, porque no podemos adorar a nuestro Dios si no nos hemos postrado ante Él. Ayúdanos, Señor, si de alguna manera nuestro corazón no ha sido doblegado ante nuestro Dios, yo te pido, Señor, que nos doblegues este día, Señor, que convenza nuestro corazón de la necesidad que tenemos de conocer al único Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo nuestro Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, mi Dios. Amén.